Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Un fenómeno que viene creciendo a lo largo de las últimas décadas es el de la migración internacional. Países que van hacia otros países buscando una mejor vida. Esto tiene precedentes. Ya desde el siglo XIX había grandes migraciones a varias partes del mundo. Pero si tomamos en cuenta el fenómeno de la globalización, habría que ver cuánta gente en realidad se está moviendo y desde dónde salen, porque muchas veces he hablado y en general se pone foco en el hacia dónde van estos inmigrantes, o emigrantes mejor dicho, pero pocas veces se habla desde dónde salen. Así que lo que vamos a hacer ahora es ver justamente esto, desde dónde salen los emigrantes actualmente. No es mucha la población migrante a nivel mundial, a pesar de la globalización y a pesar de los distintos discursos al respecto. Esta llega al 3,6% de la población total del mundo, aunque si lo comparamos con la década del 70, por ejemplo, hubo un crecimiento en esa época, el 2,3% de la población era migrante. ¿Desde dónde salen estos migrantes? Bueno, acá voy a aclarar que hay distintos datos, no está claro realmente, y además habría que tener en cuenta el marco temporal. ¿Cuánto tiempo fue que pasó desde que salieron desde su país, si esa persona ya se nacionalizó? Bueno, y otros fenómenos. También está el fenómeno de muchos lugares del mundo donde una persona migra, por ejemplo, desde Nepal o desde India hacia Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo. Y hay gente que ya tuvo hijos allí, incluso nietos, pero no son considerados nacionales de Emiratos Árabes Unidos, son considerados indios todavía. Entonces esa gente, sus nietos, ¿cuentan como emigrantes o no? Bueno, ahí está. Estas cuestiones hacen que sea difícil contabilizar la cantidad real de emigrantes que hay. Pero bueno, ya haciendo esta aclaración, podemos decir que el país con más emigrantes en términos de cantidad de gente, no en términos de porcentaje, en términos de cantidad de gente, es India. India tiene casi 18 millones de personas que emigraron desde ese país. El segundo país en la lista es México, con casi, bueno, en realidad sí, casi 11 millones de personas. En tercer lugar está Rusia, con alrededor de 11 millones de personas, un poco menos, 10 millones 700 mil personas. Y Rusia no es considerado un país de emigrantes en el discurso público, pero sí, en realidad hay muchísimos rusos que emigraron, especialmente después de la caída de la Unión Soviética. Mucha gente de distintos orígenes étnicos, no solo rusos étnicos, sino también alemanes étnicos y otras minorías que fueron a otros países del mundo. En cuarto lugar, casi con la misma cantidad de emigrantes, está China. Pero claro, China tiene muchísima más población que Rusia, por lo que porcentualmente es muy poquito, menos del 1%. Son 10.400.000 personas. Ya en quinto lugar está Siria, esto es conocido, bueno, por lo que fue la guerra civil, con casi 9 millones, 8 millones y medio de personas, migrantes. Luego viene Bangladesh, que llega a 7.400.000 emigrantes. Luego Pakistán. Acá podemos ver ya una tendencia, que es el subcontinente indio, que tiene muchos emigrantes. Es una zona que da muchos emigrantes. Acá lo voy a marcar. Luego de esto viene Ucrania. Y estos datos están un poco desactualizados. Pero Ucrania, alrededor de 6-7 millones de emigrantes, lo que también es bastante, tomando en cuenta la población total de Ucrania, aunque es grande también. Luego de eso, vendría Filipinas, que tendría casi 6 millones de emigrantes. Es un país de más de 100 millones de personas. Luego viene Afganistán, también muy cercano a esta zona de Asia. Como verán, de esta zona de Asia sale mucha gente, con casi 6 millones de emigrantes. Probablemente sean más ahora, porque estos son datos antiguos, así que sean bastantes más.
tal vez 7 millones u 8 millones ya a esta altura. Venezuela con 5.800.000, pero también probablemente ya sean más, probablemente 7 millones. Después un país que uno no se esperaría, Polonia. Polonia tiene 4.800.000 emigrantes, lo que es muchísimo para un país que viene recibiendo un montón de inversión de la Unión Europea. Polonia, sin embargo, es un emisor de migrantes y que representa también un porcentaje bastante alto de su población. Más del 10% de su población vive en otro país. Un país que seguramente poco se esperaría en la lista es Reino Unido. Reino Unido viene después de Polonia, teniendo 4.700.000 emigrantes. Estos están en distintos lugares del mundo, pero también el Reino Unido es un país que da bastantes emigrantes. Indonesia viene después, también con 4.600.000 personas, lo que es muy poquito de su población, porque Indonesia tiene una población inmensa, apenas no llega ni al 2% de su población. Luego viene Kazajstán con el 4.200.000 personas. Luego está Palestina, no lo puedo marcar acá, no se ve. Palestina también tiene 4 millones, y teniendo en cuenta que la población de Palestina es de tal vez 6 millones, es un porcentaje altísimo. Ahora voy a pasar a la parte de porcentajes. Perdón. Luego tenemos otro país de la Unión Europea, Rumania, con casi 4 millones de emigrantes, lo que representa más del 20% de su población. Otro país que seguramente nos esperan en la lista es Alemania. Alemania también tiene millones de emigrantes. 3.800.000 emigrantes. Luego viene Myanmar, un país también de esta zona, que da mucha gente al mundo, con 3.700.000. Luego viene Egipto. Igual la parte de Egipto, acá donde empieza la parte discutible. Porque Egipto, las estimaciones varían muchísimo. La lista que encontré dice 3.600.000. Pero, buscando otros datos, lo más probable es que la población, la cantidad de emigrantes egipcios, esté más cercano a los 7 millones de personas. 7 u 8 millones de personas. Así que estos datos varían bastante. No se refieren a la realidad. Pero bueno, es una lista que yo creo que nos da por lo menos una idea general. Luego viene Turquía con 3.400.000, también creo que son más, de Turquía son más de 3.400.000, probablemente sean 5 o 6 millones de emigrantes. Vietnam con 3.300.000, vuelvo a decirlo, también ahí creo que son más. Marruecos con 3.200.000. Luego viene Italia con 3.200.000 personas, también otro país de la Unión Europea. Hay bastantes países de la Unión Europea que tienen millones de sus ciudadanos en otros países. Italia es uno de ellos. Luego está Colombia con 3 millones, aunque probablemente sea más para esta altura del partido. Estados Unidos con casi 3 millones, también es un país que da muchos emigrantes, otro país que en general no se dice. Nepal también tiene una gran emigración, 2.600.000 personas, probablemente más. Y después voy a seguir con otros países, los voy a nombrar rápidamente, que tienen más o menos 2 millones y pico. Sudán del Sur, Corea del Sur también, Francia también tiene más de 2 millones de emigrantes, Portugal también tiene más de 2 millones. Bueno, la lista sigue. Pero ya vienen después otros países que tienen menos de 2 millones ya. Sri Lanka, por ejemplo, tiene menos de 2 millones. Así que si vemos en términos cuantitativos, los países que más emigrantes dan no están en realidad en las zonas pobres de Sudamérica o en África, sino principalmente en Asia. Veamos que Asia es un continente que da muchos emigrantes. En el norte de África y Medio Oriente también es un lugar que da muchos emigrantes. Y en Europa sigue siendo una fuente de emigrantes. Claro, muchas emigraciones dentro de la misma Europa, no van a ser otro continente, pero existe. Así que es una imagen bastante distinta a lo que nos podríamos llegar a imaginar. Ahora sí vamos a la cantidad de emigrantes en términos porcentuales de la población. Claro, la situación cambia totalmente. Voy a poner el mapa acá. Y los países rojos son los que más emigrantes tienen en porcentaje de población, que no es lo mismo que en cantidad. Por ejemplo, acá India no tiene una gran cantidad de emigración en porcentaje de población
pero tiene la mayor cantidad de emigrantes del mundo, porque tiene una población inmensa. Pero los países que más emigrantes tienen, así se pueden comparar acá, todo entre todos, es los países del Caribe, los países de alguna parte de Sudamérica, la parte andina de Sudamérica, México, también tenemos algunos países del centro de África, los países de la ex Unión Soviética también, tienen un gran porcentaje de su población fuera de su país, y los países del este europeo. También hay que nombrar particularmente a Portugal e Irlanda y algunas zonas del sudeste asiático. Así que podemos ver cómo, por un lado, los países que más emigrantes en términos cuantitativos dan están concentrados en Asia y en el Medio Oriente, habiendo otros lugares también, algunos lugares de África. Pero principalmente la zona del mundo que da más emigrantes es Asia, y especialmente el sur de Asia. Ahora, si pasamos a, bueno, también hay que nombrar a Europa, que da bastantes migrantes, pero generalmente se queda en su propio continente, aunque también hay otros que van hacia América o Oceanía, u otros lugares. Ahora ya sí vamos a ver qué países dan muchos emigrantes en porcentaje de población. Vemos que se concentran en el norte, están en Europa Oriental y en la ex Unión Soviética, y esto seguramente tiene que ver con las facilidades que tienen para emigrar a Europa Occidental, donde tienen mejores condiciones de trabajo, donde pueden realmente desarrollarse como individuos, algo que en sus propios países se les complica bastante. Bueno, espero que les haya parecido interesante el video. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Bueno, les dejo la pregunta. ¿Hay algún país que les sorprenda que tenga muchos emigrantes? Los leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo. Y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos. Y mi otro canal, Megavisión Mundial. Nos vemos pronto, saludos.